Te voy a invitar a que vayas ahí a tu Biblia, en el capítulo 5. En el capítulo 5 empezamos a ver una invitación del Señor hablándonos sobre ser llenos del Espíritu Santo. Y tiene todo el sentido cuando empezamos a ver estas porciones sobre el matrimonio, sobre las relaciones guiadas por parte de Dios, por parte de su Espíritu. Empieza a haber una transformación. Entonces hay un efecto de ser llenos del Espíritu Santo que trasciende estas 2 horas que pasamos aquí en la congregación. Es un efecto que nos lleva a vivir relaciones sanas con nuestros hermanos, con nuestros cónyuges, para los que somos casados, con nuestros hijos, pero no solo eso, también con nuestros jefes y con nuestros empleados. Todo eso lo va a tratar Pablo en los siguientes versos, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 6 y que cierra la carta. Entonces, observando todo Efesios, vemos una realidad. El cristiano, el creyente, aquel que ha recibido a Cristo genuinamente, va a poder experimentar tangiblemente cambios en sus relaciones. Eso es un hecho. Eso es algo que Efesios nos presenta claramente. Entonces, hablábamos hace 8 días de la sujeción como un asunto de un diseño divino que Dios estableció en la mujer, en la casada, para poder funcionar en un matrimonio. Y no estábamos hablando de jerarquías, ni tampoco estábamos hablando de superioridad o inferioridad. La sumisión del mundo habla de eso, de someter en una tiranía, pero en el concepto de Dios la sumisión nos habla de un tema de funcionalidad, de respeto, y así como cada órgano está sujeto al cerebro, porque el cerebro es el que le manda órdenes a nuestros órganos, así también la mujer está sujeta a una cabeza, a un marido, y este marido está sujeto también a Cristo. Entonces es un tema de funcionalidad, ¿sale? Entonces en este concepto veíamos que el propósito del matrimonio, hermanos, no es encontrar la solución a nuestros problemas, como las películas o las novelas lo muestran, ¿verdad? Cásate y vivirás feliz para siempre, y lo veíamos hace 8 días. Esto es una mentira. En realidad, si tú te casas para poder huir de tus problemas, oh sorpresa, déjame decirte que tus problemas se van a aumentar. Es más, se van a profundizar, se van a multiplicar. Porque el propósito del matrimonio no es que tú seas feliz y vivas en un castillo para siempre. El propósito del matrimonio es más grande que eso, y es lo que Efesios nos va a presentar, o nos está presentando desde hace 8 días, y que con la ayuda del Espíritu Santo tú y yo vamos a poder entender, maridos, o aquellos jóvenes que desean casarse también, va a ser una realidad. Entonces, acompáñame a Efesios 5, capítulo 5, versículo 25, y ahora sí, vamos a terminar todo este capítulo. Son 8 versículos, y empieza con un llamado a los maridos, y les dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites venir a ella a encontrar tu verdad, Señor, tu sabiduría. Señor, somos hombres que el pecado ha desvirtuado, Señor, y eso ha desvirtuado nuestras relaciones humanas, pero es a través de tu Espíritu Santo que nos llena, que nos guía y que nos lleva y nos influencia a vivir vidas que te agradan, y en esa forma de vida tú nos das plenitud. Es increíble, Señor, que no necesitemos buscarla, sino nos persigue la bendición y la plenitud al simplemente caminar tomados de tu mano. Señor, abre nuestros entendimientos el día de hoy, abre nuestros corazones a la palabra que puede ser dura para muchos de nosotros,
pero también trae consuelo y trae esperanza al corazón de cada creyente aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero empezar esta meditación considerando algo importante. Quizás después de la predicación de hace 8 días, las mujeres pudieron haber dicho, el hombre la tiene más fácil, simplemente es amarme. ¿Qué tan difícil puede ser eso? Pero, oh sorpresa, hay un estándar. No dice, maridos amen a sus mujeres como ustedes quieran o como ustedes consideren que es adecuado. El mensaje dice, maridos amen a sus mujeres, a su esposa, ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Hay un estándar, hermano, entonces no es tan fácil como pudiera leerse de primera mano, donde creemos que pues simplemente es demostrar afecto. Es bien profundo lo que vamos a ver hoy. Y quiero que te imagines estar en el siglo I cuando esta carta se escribe, cuando esta carta llega a Éfeso, y estás tú caminando por estas calles del Imperio Grecorromano, y vas por alguna vereda y te encuentras a un grupo de hombres y les preguntas, señores, ¿qué es el matrimonio? E imagínate que estos grecorromanos te van a responder de una forma que quizás es muy distinta a lo que tú conceptualizas en el siglo XXI de lo que es el matrimonio. Seguramente alguno de ellos te va a responder, el matrimonio es tener autoridad y poder sobre la mujer. Y esto era cierto en el siglo I, porque la mujer socialmente y por costumbre estaba ligada al hogar. Y su valor se medía en la cantidad de hijos que podía darle al marido. Culturalmente era el valor de la mujer solamente en dar hijos. Por eso ves en la palabra de Dios, incluso ves en las culturas cómo se aferraban las mujeres a tener hijos, porque era el valor que les daban culturalmente. Ahora, para estos hombres el matrimonio era no nada más una transacción, y era una transacción para procrear y para administrar. No se trataba de amor, no tenía nada que ver con amor, no se trataba nada de romance, se trataba de dominio, se trataba de obediencia. Era una relación áspera. Ahora, vas a la iglesia de Éfeso, dejas a estos hombres, te mueves, caminas, y llegas a la iglesia de Éfeso y escuchas que están leyendo una carta de Pablo. Esta carta es carta a los Efesios. Y has visto lo que esta cultura cree. Y escuchas lo que Pablo está diciendo y es algo revolucionario sobre el matrimonio. Pablo está diciendo, maridos, amen a sus esposas. Todo lo contrario a lo que la cultura dice. Pero lo que dice no solo es desafiante, es una bomba que hace explotar todo el sistema de poder y dominio culturalmente que había en Éfeso. Pero no solo en Éfeso, hermano. También el día de hoy, 20 siglos después, esta instrucción sigue explotando el sistema y la cultura en la que hoy tú y yo vivimos. Porque, te repito, la mujer podría pensar que amar es algo sencillo, pero el estándar que nos está poniendo aquí nos va a mostrar que necesitamos ayuda de su espíritu. No es un amor natural, es un amor divino el que el hombre está llamado a tener por su esposa. Ahora que estamos viendo esto, es un mandato. Si tú observas, versículo 25 dice, marido, amad a vuestras mujeres. No es una sugerencia, no es una recomendación. Y cuando vemos que es un mandato, tenemos que entender por qué está mandando esto Pablo. Porque existía la posibilidad en la iglesia de Éfeso que los esposos creyentes no estuvieran amando a su esposa con el amor de Cristo y que estuvieran viviendo conforme a la cultura de su época, la cultura de su siglo, donde el matrimonio era poder y autoritarismo. Ahora, si le decimos a un hombre que no tiene a Cristo, oye, tú tienes que amar a tu esposa con el amor que Cristo nos amó, entregándose a sí mismo por ella, pues te va a soltar una serie de pretextos de por qué no amar a su esposa así.
E incluso hay hasta una frase que dice: a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Eso es lo que el mundo en nuestra actualidad piensa, ¿sale? Pero para un hombre que está en Cristo, para un hombre que está en Él, lleno de su Espíritu Santo, va a entender que amar a su esposa en la forma que Cristo amó a su iglesia, deja de ser una carga y se vuelve un honor, un privilegio poder reflejar la dinámica entre Cristo y su iglesia. Así que un consejo para las solteras: si el hombre que tú estás buscando no tiene a Cristo, pues te va a amar con lo otro que tiene. El hombre ama con lo que tiene. Esto debería de ser una razón para elegir correctamente a tu pareja, porque vas a ser amada con lo que el hombre tiene. Si el hombre tiene dinero, te va a amar con dinero. Eso es una realidad y muchas buscan eso. Sí, a mí que me pague todo, no. Pero ¿qué pasa cuando el dinero se acaba? ¿Con qué te va a amar? Ya no te va a poder amar. Porque si la forma de amar es con dinero, con cosas, pues el dinero no es infinito para muchas personas. Ahora, cuando te ama alguien por dinero, pues es una transacción. Te ve como un objeto que puede comprar. Si lo que buscas en un hombre es la belleza, la guapura, pues te va a amar con eso, con el ego de que tú te sientas amada de tener al hombre más guapo del condado. ¿Qué va a pasar cuando la gravedad haga sus estragos y la grasa llene espacios donde no estaban antes? ¿Con qué te va a amar? Y si tiene poder, el hombre tiene poder, pues te va a amar con el poder, con autoritarismo, con ese poder que ejerce a otros. Entonces, ¿qué busca una soltera cuando está siendo pretendida por un varón? Si el hombre tiene a Cristo, chica, te va a amar con lo que tiene, con el amor de Cristo. Y entonces va a poder amarte en plenitud, sin importar la circunstancia que atraviesen, porque Él ama primero a Cristo y entonces va a saber cómo amarte a ti. Y ojo, no estamos hablando de hombres que van a la iglesia, estamos hablando de hombres que están en Cristo, hermanos. Ojo aquí, porque muchos varones aparentan ser cristianos para convencer a la chica de que sí, ya, también soy cristiano. Y cuando acaba todo su proceso de conquista y llegan al altar y llegan a su casa, ¡oh sorpresa! ¡Oh sorpresa! Y terrible sorpresa. Se da cuenta la mujer que no era tan cristiano como decía ser. ¿Pero por qué? Si incluso hasta el pastor los casó, incluso servía. ¿Qué pasó con este hombre? Bueno, déjame decirte que Judas incluso hasta mojaba el pan en el tazón del Señor. Y nunca fue sincero. Hermano, no se trata de que venga a la iglesia, se trata de que esté en Cristo. Así que si tú tienes hijas, asegúrate también de que este hombre que esté pretendiendo a tu hija esté en Cristo, porque fingir, Judas lo hizo bastante bien y muchos se disfrazan también de cristianos, no necesariamente siéndolos. Ahora, yo estoy consciente, hermanos, que el pecado que hay en cada uno de nosotros daña el amor que sentimos por nuestros cónyuges, y no es un amor perfecto, eso es una realidad. Déjame decirte que no existe todo de color de rosa como se podría pensar, ¿no? Hay dificultades en el matrimonio, los que están casados no me dejarán mentir. ¿Hay diferencias en el matrimonio? Claro que las hay. ¿Hay conflictos? Pues sí, hay conflictos también. Pero en Cristo, hermano, todas estas adversidades pueden terminar encausadas correctamente, llevando estos conflictos, dificultades y diferencias a un fortalecimiento y madurez de la pareja. Esa es la diferencia. Cuando estás en Cristo, todas las cosas funcionan para bien, incluso estas. ¿Por qué puedo asegurar esto? No porque mi matrimonio sea perfecto, créeme, hermano, dista de serlo. Pero te puedo asegurar esto por lo que dice su palabra, por la obra del Espíritu Santo que está llenando a cada creyente y lo está transformando a la imagen y semejanza de Cristo. Por eso es posible matrimonios que encaucen sus dificultades. Y esto nos lleva a lo que vimos hace 8 días. Maridos, amen con el ágape de Dios.
Amen con el amor de Cristo. Pero ¿cómo es posible amar así? Porque es un fruto. Estando llenos de su espíritu, es natural que ese fruto, ese amor, empiece a ser evidente en tus relaciones, iniciando por tu esposa. ¿Y cómo se ve ese amor, Alfredo? Me podrías preguntar. Bueno, pues Dios nos conoce tanto que no dejó a que tú y yo lo interpretáramos, como te decía al principio. Él toma la iniciativa y nos muestra cómo Cristo amó a su iglesia, entregándose a sí mismo por ella. Así que, ojo, el estándar perfecto de amar a tu esposa es el estándar de Cristo. Amar como Él ama a su iglesia. ¿Y cómo es ese amor? Bueno, pues aquí mismo en su palabra lo dice, es un amor que se entrega. El amor de Jesús, el ágape, no es un amor que va y toma, es un amor que va y entrega. Y lo veíamos hace 8 días y con 2 versículos muy rápidamente en Juan 15:13 y Gálatas 2:20 podemos entender esa esencia del amor de Cristo por su iglesia. En Juan 15:13 Jesús está hablando con sus discípulos y les dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Es un amor entregado. Y en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual que me amó primero y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vemos que el amor de Cristo es un amor entregado, no es un amor egoísta que va y toma, sino es un amor bondadoso que va y da. Eso no es natural, no existe en el hombre natural, es un amor espiritual. Por eso recuerda cómo llegamos aquí. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos de su espíritu. Para que este amor sea real en tu vida necesitas tener al espíritu rebosando en ti, hermano. Y aquí viene una pregunta interesante a meditar. ¿Cómo es un amor que se entrega a sí mismo? ¿Cómo es un amor como este en el que Cristo nos puso un ejemplo? Y quiero que me acompañes en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, y también vayas preparando Mateo. No pierdas allí Efesios, porque aquí vamos a ver la esencia del amor de Cristo por su iglesia. Recuerda, estamos viendo el estándar que nos está marcando Pablo, cómo amar a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. Y fíjate, aquí va a haber 2 acciones. Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se quitó, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, una acción de un amor que se entrega se despoja de sus privilegios por una razón mucho mayor. Jesús se despojó de su divinidad para tomar la forma de un hombre, de un siervo que fue obediente, y fue obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Ese amor que se entrega se despoja de un privilegio, se despoja de un lugar donde puede quitarlo para una mejor razón. Y fíjate, esta es la segunda acción. Se despoja para ganar algo mayor. Está dispuesto a perder para ganar. Así es el amor de Cristo. Acompáñame a Mateo 20:28. Y no pierdas ahí Mateo, porque vamos a ver también el Mateo 16:26. Pero Mateo, capítulo 20, versículo 28, nos dice que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Date cuenta, una vida por rescate de muchas vidas. Jesús perdió su vida a los 33 años, cuando se habla de una plenitud en el ser humano. Y en ese punto de su vida había hecho milagros, había hecho señales. ¿Te acuerdas que incluso había alimentado a 5,000? Había resucitado a un muerto y la comunidad había reaccionado a eso. Por tanto, cuando fue el domingo de Palmas, como tú y yo lo conocemos, ¿qué fue lo que sucedió? La gente ovacionaba a Jesús y le decía Hosana al hijo de David, ¿verdad? Hosana, el que viene en el nombre del Señor, y tendían sus palmas. Jesús estaba en un punto de clímax de su ministerio. Todo lo que podía haber soñado estaba sucediendo ahí. Pero él dice que su vida no vino para ser servido, que su vida, que su ministerio, que su propósito vino para servir y para entregar su vida por rescate de muchos. Entonces, el amor de Cristo, varón, nos lleva a perder algo bueno, despojarnos de un privilegio para ganar algo mejor. Mateo 16, 26 nos dice: ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermano, el amor de Cristo nos lleva a perder incluso nuestras vidas por algo mayor. Pero en el matrimonio es igual. ¿De qué sirve, varón, esforzarte, invertir toda tu vida, todo tu tiempo, toda tu juventud en ganar, por ejemplo, un gran puesto de trabajo? Y es un ejemplo. No estoy diciendo que esté mal aspirar a un puesto de trabajo, es bueno. Pero si tu vida está volcada a eso y estás perdiendo a tu esposa, estás perdiendo a tus hijos, por eso dice aquí en Mateo 16, 26, ¿de qué va a servir? El día de mañana hay recortes o cierra la empresa y te quedas con tu puesto de papel. Lo perdiste, pero también perdiste a tu esposa y también perdiste a tu familia. ¿Qué ganancia hubo? Nada. Pérdida doble. Pero ahora vamos a llevarlo a cualquier asunto individualista. No solamente es en un trabajo, hermanos. Todo lo que tenga individualismo no es el amor de Cristo. Deseos, proyectos, sueños individuales donde solamente es lo que tú quieres como varón y no está tu esposa o ella no es parte. Donde en esos proyectos, sueños individuales tú eres glorificado, pero ella no. Tienen que morir para poder ganar algo mejor los dos. Y podemos bajarlo todavía a algo más mundano y más corriente y común, como podemos renunciar a nuestro derecho de estar en un sillón el domingo viendo a los Pumas perder un domingo más, por llevarla a dar la vuelta a una plaza y comprarle un helado, o simplemente platicar en un café. Es despojarte de ese privilegio de decir, yo ya trabajé toda la semana, me merezco estar en mi sillón viendo el partido. Pero si ella valora el tiempo, no estuviste toda la semana y quiere un helado, despójate de ese privilegio tuyo por llevarla a dar la vuelta. Te digo, lo puedes llevar desde un sueño o un proyecto hasta algo muy cotidiano como esto. Despójate. Y ahora una verdad, hermanas, esposas, entregarse como este amor que estamos viendo no es por manipulación. Ojo aquí, jamás Jesús fue manipulado para entregarse. Lo que acabamos de ver en Filipenses, nadie lo obligó. Lo que le prometió a sus discípulos, nadie lo obligó. Jesús jamás fue manipulado. Él decidió entregarse por convicción. Todo lo que está escrito en los evangelios, te vas a dar cuenta que Jesús lo hizo por convicción, decisión y por voluntad, jamás por manipulación u obligación. Así que si la entrega de tu esposo está siendo obligada por ti, que estás allá cada rato, píquele las costillas, probablemente no sea sincera y no es parte del amor de Cristo y no es parte del ágape. Tu marido se va a entregar a sí mismo
porque el Espíritu Santo lo está guiando, no porque tú estés insistiendo como mujer. Así que tu tarea como esposa es ora por él. Ayúdalo a perseverar en Cristo. Llévalo a la palabra. No necesitas exigirle o manipularle. El Señor se encargará a través de su Espíritu de hacerle ver la forma correcta de amarte. Pero aquí viene otra verdad para los esposos. Entregarse no está basado en condiciones. Ok, me voy a entregar siempre y cuando ella haga A, B, C y D. No, tampoco vemos eso en Cristo. Somos llamados a amar a nuestras esposas también en los momentos difíciles con ellas. Y fíjate en esto, horas cercanas a la cruz. Jesús decide pasar un tiempo con sus discípulos en el aposento alto. ¿Y qué hace Jesús? Se quita sus ropas, se despoja de ellas, se amarra una toalla. ¿Y qué hace? Comienza a lavar los pies de los discípulos. Ojo, aquí está Judas todavía en este punto. Judas es parte de esto. ¿Acaso Jesús no sabía que Judas lo iba a traicionar? Claro que sí. Judas iba a traicionar al maestro unas horas después. ¿Eso frenó que Jesús demostrara amor por sus discípulos? De ninguna manera. El amor de Cristo no está sujeto a las condiciones o a que se lo merezca quien había de recibir su amor, porque entonces deja de ser un amor ágape, el amor que vimos en Corintios 13. El amor de Cristo no depende de quien lo recibe, sino depende de quien lo da y el propósito de por qué lo da. Las imperfecciones de estos discípulos no frenaron el amor de Jesús para ir a la cruz. Iban a salir corriendo. Uno lo iba a negar, otro lo traicionó, otros iban a estar escondidos. No frenó ni un poquito el amor de Jesús por ellos. Así que las imperfecciones de tu esposa tampoco deberían de frenar el amor de Cristo hacia ella. Al contrario, deberías de amarla en su imperfección, porque esto tiene un efecto increíble. Y pasamos al versículo 26 de Efesios. Amar a nuestras esposas en su imperfección tiene una razón, un propósito. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, para santificarla, para purificarla. Cristo no amó a su iglesia porque ya era hermosa, pura y santa, ¿verdad? Cristo amó a su iglesia imperfecta para hacerla hermosa. ¿Te das cuenta? Es un amor con propósito. ¿Y cómo santifica a Jesús a su iglesia? Acompáñame a Juan 15:3 y a Juan 17:17. Cristo santifica a su iglesia de una manera muy peculiar. Y que lo está diciendo también aquí en el mismo versículo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Juan 15:3, Jesús les dice a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios, ¿por la qué? Por la palabra. La palabra tiene un efecto purificador. Ahora Juan 17:17, este momento donde Jesús está orando, sus últimas palabras expresadas en oración a Dios, le pide por ti, le pide por mí, le pide por todos sus discípulos y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, somos como iglesia santificados en la palabra de Dios. Esa es una verdad espiritual. Nos lavamos a través de la palabra de Cristo. Nos limpiamos a través del conocimiento de nuestro Dios y venir a Él para que Él nos limpie de toda maldad, nos lave, ¿verdad? Ahora, si Cristo santifica a su iglesia mediante la palabra, un esposo tendría que hacer lo mismo con su esposa. Un esposo que ama como Cristo debería de tener un interés activo y afectuoso por la salud espiritual de su esposa. ¿Cómo estás colaborando tú, marido, para que tu esposa sea santificada y purificada? ¿Estás siendo un puente o estás siendo una barrera? ¿Provees solo lo material
y lo espiritual dejas que alguien más se encargue? Hermanos, varones en Cristo, somos llamados a ser cabeza del hogar, somos llamados a mantener limpia espiritualmente a nuestra esposa a través de su palabra. Pero aquí hay algo interesante, y observa esto, en las bodas. ¿Qué sucede en las bodas? Cuando pasan a dar sus votos, se entregan unos cojines, se entregan unas arras. ¿Qué más se entregan? Anillos. ¿Qué otra cosa se entregan? La Biblia. ¿Cuántas Biblias se entregan? ¿2 o una? ¿Por qué? Porque ahora son uno. Por eso se entrega una sola Biblia. ¿Dónde está esa Biblia? Matrimonios. ¿Está en un cajón abandonada con el resto de los enseres de la boda? ¿O está siendo utilizada para limpiar nuestro matrimonio? Tiene una razón la palabra en las bodas. Es la que va a limpiar el matrimonio. Y aquí viene una pregunta confrontante. ¿Hace cuánto no lees la palabra con tu esposa? Y vamos más allá. A lo mejor dices, es que no nos da el tiempo, o es que me da pena, es que todavía no me siento como hábil para poder leer la palabra. Vamos a ver algo interesante. Pablo ocupa un término aquí importante cuando se refiere a palabra. En la Biblia y en el griego en el que está escrito, la palabra se menciona con dos diferentes conceptos. Uno es el logos, que se refiere a la palabra escrita, la palabra de Dios en completa que tenemos aquí, el logos. Pero también vemos otro vocablo griego que se llama el rema. ¿Habían escuchado ustedes sobre esto? El rema. El rema se refiere a la palabra de Dios hablada, que está dirigida en un momento y en una situación particular para cada uno de nosotros. Por eso decimos, esa palabra es rema para mí. ¿Hace cuánto, hermano, no platicas con tu esposa de lo que Dios les está hablando en lo individual? ¿Hace cuánto no compartes lo que Dios te está hablando en tu vida? Porque si esta palabra rema que Dios te habla a ti es parte de tu conversación, déjame decirte que Dios purifica el matrimonio en eso, porque tu esposa sabe lo que Dios te está hablando y va a sumar a eso que Dios te está hablando. Así que si no lo has hecho nunca, yo te animo a que comiences hablando. Quizás no te da pena exponerle la palabra y dices, no me siento listo, pero hay tiempos devocionales que tú puedes tener con Dios en lo individual, varón, y que puedes después platicarlo con tu esposa mientras comes o mientras vas en el tráfico y decirle, oye, Dios me ha estado hablando en esto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Tus conversaciones van a cambiar de solamente estar hablando cosas efímeras, conversaciones vacías, por conversaciones edificantes. Ese es otro efecto de la llenura del Espíritu. ¿Te acuerdas lo que vimos en el versículo 19? Cantando salmos, himnos, cánticos espirituales. Tus conversaciones ahora están llenas del rema de Dios. Y eso produce santificación y purificación. Ahora, ¿qué propósito tan padre y tan profundo encontramos en este amor? Y eso te toca a ti, varón. Me toca a mí como esposo. Dios nos diseñó con esa responsabilidad de proveer lo espiritual a nuestras familias y a nuestras esposas. Pero fallamos cuando creemos que eso le toca al pastor o le toca al maestro de los discipulados. Fallamos. Y pensar que solamente nos toca proveer lo material es un grave error. Así que veamos en el versículo 27 qué nos sigue diciendo Pablo en esta carta respecto al propósito de poder considerar esta verdad, amar para purificar y para santificar. Dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo santifica y purifica a su iglesia con un propósito, presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, como una iglesia que no tiene vergüenza, que no tiene manchas en sus vestimentas, que no tiene arrugas, que está siendo limpia y purificada por la palabra.
Así que el propósito, hermano, de amar a tu esposa de esta misma manera es que ellas estén presentables ante Cristo también. Tú y yo no podemos cambiar a nuestras esposas. Eso es una realidad. Pero Dios nos usa como esposos para influir en ellas y que ellas puedan venir a ser lavadas en la palabra de Dios. Él se encarga de transformarlas, hermano. Y tú podrías decir, no, hermano, si la conocieras, uy, no, si la vieras lo difícil que es quitar esas manchotas y esas arrugotas, lo pensarías 2 veces. Recuerda, hermano, Dios no ama a su iglesia porque sea perfecta. La realidad es que la iglesia sigue siendo imperfecta, se equivoca, se peca, se mancha, pero Él nos ama para prepararnos, purificarnos, santificarnos como una iglesia gloriosa. Entonces, de esta misma manera, maridos, podemos amar a nuestra esposa, no porque sean perfectas, sino porque al amarlas con esta clase de amor, Cristo las va a perfeccionar. Depende del Señor, hermano, no te desgastes. Tú llévala a la palabra. La palabra la purifica, la limpia y el resto lo hace el Señor. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hasta el versículo 27 podríamos pensar, esto suena muy romántico, pero es imposible, esto no existe. Es difícil o quizás imposible de hacer. No hay forma de amar así a tu mujer. Bueno, pues ahora el Señor lo va a llevar a otra dimensión. Lo va a llevar a una comparación más personal. Ama a tu mujer como te amas a ti mismo. ¿Tú te amas a ti mismo? Sí, entonces puedes amar a tu mujer de la misma manera. ¿Cómo se ve ese amor a sí mismo? ¿Cómo se ve ese amor propio que tenemos como hombres, como mujeres? Y que aquí es un ejemplo que pone Pablo de amor. Fíjate, presenta Pablo 2 cosas. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, número 1, y 2, la cuida, como también Cristo a la iglesia. 2 acciones, hermano, impulsadas por este amor. Número 1, sustento. ¿Qué significa sustento? Significa atender las necesidades que tenemos, proveer lo necesario para nuestro cuidado. Tú te sustentas, tú te provees para estar bien. De esta misma manera, somos llamados a sustentar a nuestra esposa. Pero no solo eso, también habla de cuidado. Prever las necesidades. Esto habla de adelantarse a las necesidades que va a tener. Y somos llamados a sustentar y somos llamados a cuidar a nuestra esposa en sus necesidades, proveyendo lo necesario para su bienestar y aún más allá, proveyendo para las futuras necesidades. Observa bien esto. Son cosas que Jesús hace por su iglesia. No te estoy diciendo algo que no veas. Por eso el versículo acaba gloriosamente diciendo, así como también Cristo sustenta y cuida a su iglesia. Y la razón es muy clara, versículo 30. Dice, porque somos miembros de su cuerpo. Mejor razón que esta, no la hay. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y aquí podrías decir, ¿a qué se refiere esto? Bueno, hace algunas semanas lo vimos en Efesios 5, en Efesios 4, en Efesios 5, pero hemos visto que la iglesia es representada como el cuerpo de Cristo. Efesios 5:23, ahí mismo, unos versículos antes dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Esta es una verdad. La iglesia es cuerpo de Cristo. Entonces, si el matrimonio es reflejo de esa relación entre Cristo y su iglesia, observemos bien este modelo. Observemos bien este modelo que lleva un sustento y un cuidado.
Hermanos, estamos viviendo en momentos donde el feminismo, el machismo y todas estas cosas con ismo están ganando terreno en la ideología de esta generación. Y entonces te das cuenta cómo incluso hay mujeres que ven como una ofensa que el hombre cuide de ellas. Me estás tratando como una inútil, me estás tratando como alguien incapaz. Eso es feminismo contrario a la palabra y que interfiere con el llamado o el mandamiento que Dios da al hombre de cuídala, susténtala. Y te das cuenta cómo el enemigo empieza a desvirtuar la relación matrimonial y llegamos a puntos donde cada quien se independiza y empieza a ver sustento y cuidado por sí mismo y empieza el individualismo y empieza a dejar de funcionar esto. Por eso, ojo, tenemos que venir a la palabra y ver lo que cada cónyuge tiene como responsabilidad y como llamado. Y Pablo termina estas porciones de esta manera, mostrando una verdad que está escrita desde inicio en Génesis, trayendo a colación lo que dice Génesis, diciendo, versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando vemos el diseño de Cristo con su iglesia, son dos: Cristo y su iglesia. No vemos Cristo, su iglesia y alguien más. Cristo, su iglesia y X persona. Es Cristo y su iglesia, dos nada más, una relación bilateral. Entonces, en el matrimonio tendrá que ser igual. Las relaciones entre esposo y esposa. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y serán un solo cuerpo. Tristemente, las estadísticas, y más en Latinoamérica, nos dicen que la mayor causa de problemas en un matrimonio es no obedecer esta instrucción, dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Y entonces por eso tenemos el chiste de las suegras, ¿verdad? Y el chiste tan trillado de la maldad de las suegras. ¿Por qué? Porque el hombre ha permitido, la mujer permite que los padres sigan metidos en una relación. La instrucción de Dios es: hombre, deja a tu padre, deja a tu madre y únete a tu mujer y sé solo uno. Ahora esto, hermanos, ojo, dejar no significa que dejes de amarlos. No trata de eso. Trata de no traerlos a tu matrimonio, no darles un lugar que no les corresponde. Eso es muy peligroso. Y fíjate, Adán y Eva pues no tenían suegros, era el mismo. Entonces, ¿por qué el Señor dice esto en Génesis? Si Adán y Eva no tenían suegros. Porque Él sabía que sus hijos, los hijos de Adán y Eva, sí iban a tener padres y toda la descendencia. Y Dios sabía que este consejo matrimonial es esencial para todo futuro matrimonio. Hombre, deja a tu padre y a tu madre. Mujer, deja a tu padre y a tu madre fuera de tu relación conyugal. Ahora, hay una verdad para ser un solo cuerpo, que es lo que nos está diciendo. ¿Y qué significa ser un solo cuerpo? Va más allá de lo familiar, incluso toca áreas, hermano, áreas múltiples, donde deja de existir la palabra mío por la palabra nuestro. Ya no más mío, esa palabra va sustituyéndose por lo nuestro. Y puede ser en el área financiera. Ya no es mi dinero, es nuestro dinero. Oye, pero si yo soy el que trabajo, y sí, ¿quién cuida a los niños? ¿Y quién te hace de comer? ¿Y quién te lava la ropa? ¿Y quién atiende esto? ¿Y quién? Oye, hermano, quizás a ti te toca ir y trabajar y traer el dinero, pero no es tu dinero. Ya no son dos, son uno. En el ámbito de proyectos o de sueños, ya no son mis sueños, ya son nuestros sueños. ¿Cuáles son nuestros sueños? En el tema de las posesiones, ya no es mi carro, ya no es mi casa, ya no es mi tele.
ya es nuestra casa, nuestro coche, nuestra tele. Qué padre que exista el mancomunado, ¿verdad? Ese tipo de casamiento mancomunado. No debería de existir el de bienes separados. Entiendo por qué existe, pero para el cristiano no debería de ser una opción casarse por bienes separados. Porque si tú estás siendo uno con tu mujer, ya no es mío, es nuestro. Y el individualismo sutilmente ha entrado así, cada quien sus cosas. Pero en un matrimonio el individualismo es muy peligroso. Porque cuando el individualismo es parte de pensar en solo lo que yo quiero, pensar solo en lo que yo necesito, solo lo que yo deseo, solo lo que yo siento, solo lo que yo merezco, es la justificación perfecta para ceder ante la tentación de estar con alguien más. Porque hay hombres que dicen, es que yo merezco una mujer que me trate así, yo merezco un hombre que me valore, yo merezco, y empieza a haber esa desconexión. Cuidado con el individualismo en el matrimonio. Dice Mateo 19:6, ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, incluido tú, hombre, y tu mujer. Versículo 32. Pablo se expresa de una manera increíble aquí, donde dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esta expresión final de Pablo diciendo, esto es grandioso, no lo puedo entender, supera mi entendimiento. Este misterio es increíble porque no solamente habla de la relación entre un hombre y una mujer, habla entre la relación de Cristo con su iglesia. Y eso me rebota y me estalla la cabeza toda esta verdad. El diseño de Dios para el matrimonio, escrito en el Génesis, reforzado en el Nuevo Testamento por el mismo Jesús, enseñado por los apóstoles en el Nuevo Testamento, en las cartas, no ha cambiado, hermano, sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Y quiero que observes este misterio tan grande con algo muy peculiar. En el Génesis la mujer fue creada como resultado de una operación que hizo Dios en el primer hombre, en Adán. ¿Y cómo fue? Extrayéndole ¿qué? Una costilla, una operación. Del hombre fue creada la mujer. ¿Cómo fue creada la iglesia? Como resultado de una operación que Dios hizo con el segundo hombre, Jesucristo. ¿Qué fue lo que traspasaron en la cruz a Jesús para estar seguros de que estaba muerto? Traspasaron sus costillas. Podría sacar una predicación entera de estos paralelismos entre la iglesia y Cristo, entre el hombre y la mujer casados. No es el objetivo de este sermón, pero sí es el propósito lo que quiero que tú te lleves el día de hoy. Los matrimonios somos llamados a reflejar esa relación tan gloriosa como Cristo con su iglesia. Así que si el propósito es ese, versículo 33, pues va a ser una recapitulación, Pablo, aquí bastante interesante. Por lo demás, por todo esto, cada uno de vosotros, tanto hombre como mujer, cada uno de vosotros, maridos, amen a sus mujeres como a sí mismos, y mujeres, respeten a su marido. Marido, estás llamado a reflejar a Cristo amando a tu esposa. Esposa, estás llamada a reflejar a Cristo respetando a tu esposo. Ese es el diseño. Cada hombre, cada mujer en Cristo es llamado a esto. Puedes justificarte. Hoy tienes una opción. Creer esto, pedirle al Señor guía en su espíritu, llenura para poder vivir un matrimonio que cumpla su propósito, o justificarte diciendo, bueno, pues es que yo soy así, yo soy seco y áspero, así me criaron y así me voy a morir. O mujer, tú podrás decir,
Yo no soy el tipo de mujer sumisa, yo soy luchona. Eso no es para mí. Bueno, no importa cuál sea tu forma natural. Si estás en Cristo vas a ser transformado. En Cristo estamos siendo transformados. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, quizás no estás donde acabamos de ver hoy, que Cristo quiere que estemos, pero ya sabes a qué objetivo apuntar. Ya sabes a qué dirección caminar. Cada uno de nosotros debemos de poner nuestros ojos en el objetivo que la Biblia nos ha mostrado para llevar nuestro matrimonio, reflejar a Cristo. Y esto es posible mientras somos llenos de su Espíritu Santo. Así que si hay hijos en la relación, ellos van a conocer el Evangelio en la manera en la que el esposo trata a la esposa y la esposa respeta al esposo. Se refleja el amor de Cristo por su iglesia. Y déjame terminar con esto. Hemos visto cómo el hombre que ama a su mujer como Cristo se entrega, ¿verdad? Y es una entrega total para cuidar de ella física y espiritualmente. Y vimos cómo la mujer es llamada a responder a ese amor en sujeción, en obediencia, para que éste funcione. Jesús ama a su iglesia con un amor especial. Nunca la amó por lo que tiene, sino por lo que es y por lo que ha de ser. Ama a tu esposa no por los defectos que ves, por las situaciones que ves y por el presente. Ámala por el futuro, por lo que va a ser en Cristo. Maridos, amemos a nuestra esposa como Cristo nos amó a nosotros. Y cumpliendo el rol como cabeza, tú y yo funcionamos como Él nos está llamando. El liderazgo en el mundo te dice, tú eres la cabeza, así que tú da las órdenes y ella se tiene que sujetar a lo que tú digas. El liderazgo en Cristo dice, tú eres la cabeza, así que debes de cuidar de ella, amarla, entregarte y servirte. ¿Te das cuenta las diferencias de lo que el mundo considera liderazgo como lo que la Biblia considera liderazgo como cabeza? La sujeción mundana dice, debes someterte, así que vas a hacer todo lo que yo quiero, porque estás sometida a mí. La sujeción en Cristo dice todo lo contrario. Debes estar sometida a mí para que yo como hombre sea responsable ante Dios de cuidar por ti y servirte a ti. Oh, qué gloriosa es esta verdad. Si tú pensabas que amar era mucho más fácil para los hombres, creo que después de esta predicación puedes pensarlo 2 veces. La tarea de amar a las esposas como Cristo amó a su iglesia necesita una ayuda divina, una ayuda espiritual. Así que hoy Dios nos está llevando a corregir, maridos, conceptos equivocados que tenemos del amor y empezar a cambiar en esto. Acompáñame finalmente a 1 de Pedro 3, 7 y 8, porque aquí remata el apóstol Pedro con un piedrazo más grande. 1 de Pedro 3, versículos 7 y 8, lo vamos a leer los dos. Y dice así, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a ¿qué? Vaso más frágil y como a coherederas. Fíjate, no hay una inferioridad, coherederas. No porque sean un vaso más frágil, significa que son inferiores o que son débiles. No, son coherederas. Tú también eres frágil, pero ella es más frágil. Lo que nos está diciendo, trátalas con honor. Con honor es cómo te expresas de ella. El mundo se expresa hoy muy mal de sus mujeres. La tóxica, la chancluda, la gruñona.
Hermano, eso no debería de existir en tu expresión por tu mujer. Trátalas con honor, como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Por qué te está llamando Pedro a esto? Para que tus oraciones no tengan estorbo. Tú puedes estar orando, hablándole a Dios, y tratas mal a tu mujer. Dios te dice, solo escucho ruido, no escucho nada, solo escucho pura disonancia. Para que tus oraciones no sean estorbadas, hermanos. Somos llamados a esto. Y en este sentido quiero pasar a esta última parte del servicio. Hoy toca nuestra cena, Santa Cena. Recordamos, como cada inicio de mes, el gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Pero hermano, tú y yo podemos participar de esto. Podemos levantar nuestras manos, orar, podemos hacer muchas cosas. Pero si no estamos en sintonía con nuestras esposas, dice que nuestras oraciones son estorbadas. Yo te voy a dejar una tarea. La limpieza, gracias. La purificación viene en su palabra. Para los maridos, busca que la palabra reconcilie aquellas cosas que están rotas, que están fracturadas. Y permítele al Señor que Él traiga a tu mente qué cosas necesitas restaurar en Él para poder serlas restauradas también en tu esposa. Es a través de su Espíritu que nos va a ayudar a poder vivir vidas en comunión con nuestros cónyuges y con otros creyentes.